Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la primera sesión de los temas de la materia Acción Tutorial, que como no podría ser de otra manera, el primer tema va a abordar qué entendemos precisamente por acción tutorial. Para poder comprender cuáles son las particularidades de esta labor, lo primero es establecer una conceptualización general de la que poder partir y establecer como eje vertebrador del resto de los contenidos de la asignatura. Para poner precisamente en valor la acción tutorial, una de las cuestiones que me gustaría empezar abordando es la propia importancia de la misma en el desarrollo del individuo. Cómo el hecho de llevar a cabo una buena acción tutorial puede marcar precisamente la diferencia en el desarrollo de las habilidades, de las competencias, de las actitudes que el alumnado tiene que adquirir de una manera óptima y satisfactoria y de una manera que puede abordar la atención de una manera global y de una manera integrada, que esa es un poco la base precisamente de muchas de las cuestiones que se van a abordar en los temas. Se busca con la acción tutorial dar una respuesta al alumnado de una manera integral, dar cobertura precisamente a esas necesidades que pueden ir emergiendo a lo largo del curso académico y que necesitan de un profesional que esté un poco atento, que ponga atención y que pueda escuchar las necesidades de su alumnado y que se pueda dar, como decimos, oportunidades para poder subsanar las diferentes situaciones que pueda tener o para hacer soporte y apoyo para poder aumentar las capacidades o lograr los objetivos que a nivel académico correspondan. En este sentido, por eso decimos, es muy importante para el desarrollo del individuo contar con una buena acción tutorial que te acompañe, que te guíe, que te dé soporte en todo el proceso educativo. En este sentido, el concepto de acción tutorial, como decíamos, será el punto de partida teórico, el eje vertebrador, que consecuentemente en los siguientes capítulos se irá profundizando y aumentando el concepto que de hoy vamos a partir. La tutoría en sí la comprendemos como un elemento esencial en la relación educativa. Es una función inseparable. El profesor, además de ser docente, el encargado de impartir una serie de contenidos teóricos que por ley le corresponden, tiene también incorporada la labor de la tutoría, cuando le corresponde ser tutor. Y en este sentido se convierte en un protagonista también de la educación con un peso importante en las acciones y las funciones que le corresponden. Pero para poder resolverla de una manera satisfactoria, no podemos improvisar, tenemos que planificar, organizar y diseñar una buena acción tutorial para poder conseguir un éxito con el alumnado. En este sentido, tenemos que conocer diferentes condicionantes que afecten a la acción tutorial, conocer en profundidad los diferentes contextos en los que se desarrolla, así como las posibles dificultades a los que los docentes se puedan enfrentar en el propio desempeño profesional. El conocimiento de la realidad en profundidad nos permitirá tener las herramientas suficientes, la perspectiva suficiente como para poder dar respuesta a esas necesidades que venimos hablando. Para ello, por lo tanto, se necesita un análisis contextual de la realidad objeto de estudio, de la realidad objeto de intervención. La tutoría no opera en vacío, sino, como decíamos, hay que conocer bien el contexto. Tenemos que conocer las necesidades de los destinatarios de nuestra acción tutorial y al conocerlas también tenemos que priorizarlas porque habrá muchas necesidades y hay que organizarlas en función de urgencia o de necesidad de atención. Por lo que decimos, la tutoría se convierte en un elemento clave de la calidad educativa, especialmente para alumnado vulnerable, porque de hacerlo bien puede suponer el antes y el después en el futuro académico del discente que tenga algún tipo de situación vulnerable. Se puede incluso evitar el posible fracaso escolar de un alumno o de una alumna que tenga dificultades si conseguimos llevar a cabo una acción tutorial que cubra y que dé respuesta a las necesidades del alumnado. Si hay precisamente una experiencia previa que todos los que estamos escuchando esta explicación tenemos,
es la experiencia de haber pasado todos por el sistema educativo y de haber tenido todos y todas algún tutor y tutora a lo largo de los distintos cursos que hemos cursado en la enseñanza formal. En este sentido, nos permite tener una primera opinión, valoración, ¿no?, de lo que ya entendemos por lo que hace o hacía un tutor. Y si nosotros pensamos en lo que era un profesor tutor, un buen profesor tutor, y recordamos precisamente esa etapa educativa, cuando hablamos de un buen profesor en nuestro camino, os animamos a pensar precisamente cuáles eran las características que lo definían, que lo diferenciaban de lo que a lo mejor no considerábamos tan buen profesor. Seguramente entre las cuestiones que coincidiríamos todos nosotros es que se interesaba por los progresos del alumnado, atendía a las diferentes necesidades que podíamos tener o que podían tener los diferentes compañeros y compañeras, presentaba una preocupación por el estado de ánimo del alumnado, contactaba con la familia cuando así lo era necesario, digamos que nos sentíamos acompañados, que nos sentíamos atendidos con esa persona, ¿no?, que nos guiaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que atendía pues, a las características propias que teníamos cada uno para ayudarnos a explotar esas capacidades y poder sacar un máximo partido, ¿no?, de nuestras competencias personales. En este sentido, el apoyar al alumnado teniendo en cuenta precisamente las necesidades, los intereses, las características, con el fin de poder alcanzar los distintos objetivos académicos, pero no solo académicos, también la parte personal, la parte social y la parte profesional, porque como tutores, en función también del curso académico en el que se curse, no implica solo apoyar en la parte académica, sino también cuando es necesario en algún aspecto personal que podamos ayudar, acompañar en algunas cuestiones sociales de relación con los iguales o con los adultos, y también en diferentes cursos ya más avanzados cuando tenemos que dar un asesoramiento pues a lo mejor profesional que va más ligado a una orientación profesional para darle a partir de sus necesidades, a partir de sus capacidades, a partir, ¿no?, de sus intereses, cuáles serían las posibles opciones profesionales en las que podía desarrollarse de una manera más óptima, de una manera más satisfactoria en función de sus propias particularidades. En este sentido, cuando se ofrece una orientación para dar respuesta a las inquietudes futuras profesionales, es importante, es muy importante conocer en profundidad cuáles son las características personales del individuo objeto de nuestra labor, del alumno objeto de nuestra labor, cuáles son sus capacidades, bueno, académicas, sus intereses personales, sus posibilidades, ¿no? Y a partir de ahí ofrecer pues, un abanico de diversas oportunidades, diferentes posibilidades que puedan encajar, ¿no?, en aportar esa capacidad, en aportar esa posibilidad de desarrollar sus capacidades, sus talentos que pueda traer, ¿no?, en su interior y que se ajuste también a su propia realidad. En este sentido, entendemos la tutoría como un elemento esencial, ¿no?, de la relación educativa. Va vinculado la docencia a la tutoría. En las funciones también de la normativa también se recoge, ¿no? Al final, os venía diciendo al principio de esta sesión, ¿no?, se busca precisamente ese desarrollo global de la persona y para ello lo que hacemos es ese acompañamiento, esa guía del sujeto durante todo el proceso educativo. A este sentido, también tenemos que tener en cuenta que la acción tutorial no es improvisada, la acción tutorial es organizada, es planificada y es sistemática. Tiene que dar respuesta a una serie de objetivos y de planificación para poder recoger diferentes evidencias, estar soportada en diferentes aspectos y diferentes pasos y decisiones para poder valorar hasta qué punto posteriormente pues, ha sido eficaz y ha dado respuesta óptima a la situación concreta de asesoramiento y también para poder detectar, ¿no?, aspectos que se pueden ir mejorando en el propio proceso de acción tutorial. En esta diapositiva resaltamos precisamente la importancia de tender al desarrollo integral del individuo desde la acción tutorial. Resulta clave y fundamental
para dar una respuesta óptima y satisfactoria a las necesidades de cada persona con la que trabajemos, abordarlo desde una dimensión global e integral desde las cuestiones que le afectan. En este sentido, podemos abordar aspectos que tengan que ver tanto con los conocimientos que debe aprender, las actitudes, las habilidades, los valores, así como trabajar toda esa parte socioemocional, académica, profesional y, por supuesto, personal, como venimos diciendo, que pueda necesitar un apoyo y un acompañamiento en el proceso educativo. En las últimas décadas han sido varios los investigadores que han desarrollado estudios sobre la acción tutorial y que por consecuente han elaborado distintas definiciones de lo que se entiende por tutoría y acción tutorial. Entre las destacadas, que además recogen las autoras del manual de referencia de la materia en la página 4, como ahí os indico, se recoge la definición de Lázaro y Asensi del 1989 y fijaros, la misma dice así: la tutoría es la actividad inherente a la función del profesor que se realiza individual y colectivamente con los alumnos de un grupo de clase con el fin de facilitar la integración personal de todos los procesos de aprendizaje. Ya en el año 1989 se ponía precisamente en valor que era una acción inherente a la función del profesorado y que ya se podía dar respuesta de una manera individual o colectiva en función como la realidad educativa así lo precisase. Un poco después, en el año 1993, Rodríguez Espinar, Álvarez Echevarría y Marín consideraban que la tutoría ha de estar inserta en la actividad docente y con ello la docencia tendrá un carácter más personal y formativo y hará más factible la formación integral y personalizada del alumno. Veis que se ha dado un siguiente paso a nivel de conceptualización donde se habla de un carácter más personal, más formativo, de atender precisamente, ¿no?, a esa formación integral que venimos diciendo y personalizada del alumno, atendiendo a esas características y necesidades que pueda manifestar cualquier discente a lo largo de la trayectoria formativa. En el año 2001 tendríamos la definición de Arnaiz, la cual dice lo siguiente: la tutoría y la acción tutorial son dos conceptos complementarios y significan el conjunto de las actuaciones de orientación personal, académica y profesional diseñado por los profesionales con la colaboración de los alumnos y de la misma institución. Aquí damos un paso bastante significativo en que, además de hablar de una orientación ya personal y académica y profesional, abordamos también esa parte, pone en valor el protagonismo del tanto profesorado como con la colaboración de alumnado y de la propia institución, porque precisamente en la acción tutorial todos los agentes del entramado educativo tienen importancia para comprender y para poner en valor la acción tutorial y para que llegue a un éxito satisfactorio para los destinatarios de la misma. La siguiente definición que nos encontramos en el manual es la de Vizquerra del año 2002. En esta, Vizquerra nos dice que comprende la acción tutorial como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y por el resto de profesores, considerándola pieza clave para aglutinar lo instructivo y lo educativo, con un objeto de potenciar la formación integral del individuo. Como podéis ver, es mucho más que hacer una acción tutorial puntual, sino que, como venimos diciendo, hay que poner en valor las diferentes cuestiones que componen la personalidad del individuo, tanto la parte personal, la parte social, la parte académica, comprenderlas y poner en valor diferentes estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos académicos. Por su parte, en el año 2017, Alegre de la Rosa, Guzmán Rosquete y Arbelo Rosales consideran la acción tutorial una actividad orientadora que realiza el tutor vinculada al proceso educativo y a la práctica docente, dentro del marco de lo que sería, como venimos diciendo, una concepción integral de la educación
y desde un enfoque inclusivo. Aquí hemos dado un paso importante también a nivel de conceptualización, porque puede estar muy ligado también a lo que entendemos por atención a la diversidad. Y en este sentido comprendamos siempre atención a la diversidad en el amplio concepto del mismo. No solo atender a la diversidad implica dar un apoyo que, desde luego, a algún discente que tenga pues, algún tipo de dificultad concreta diagnosticada, como puede ser pues, una discapacidad auditiva, que por supuesto, sino también cualquier alumno, cualquier alumna que en un momento dado de su proceso educativo necesite algún tipo de refuerzo, de apoyo, ya sea a corto, medio o largo plazo, que le pueda ayudar a resolver pues esa situación que le está resultando complicada. Y como última definición que tenéis en esa tabla 1.1 de definiciones de acción tutorial en la página 4, tenemos la de Álvarez y González del año 2017. Son, como veis, definiciones que históricamente han ido complementándose a partir de la propia detección y valoración de las necesidades de la sociedad. Pues este autor lo entiende como la tutoría se ha de entender como un proceso continuo y sistemático que facilite los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones, que atienda la diversidad y a la inclusión, que potencie el desarrollo personal y que asesore sobre las opciones educativas y laborales. Veis que a medida que vamos avanzando, las definiciones son más complejas, abordan más aspectos y en este sentido son más inclusivas y atiende más a las particularidades concretas. Pero ya hace muchos años, como os digo, que venimos hablando de acción tutorial, porque se comprendía y se comprende como un factor clave de, como os dije al principio de la sesión, de la calidad educativa, como una buena, una grandísima y una importantísima herramienta educativa para poder precisamente conseguir esos objetivos académicos. Para seguir profundizando en cuestiones claves de lo que entenderíamos por acción tutorial, en el manual tenéis seleccionado una serie de conceptos claves que os van a seguir ayudando a profundizar en este sentido. A este respecto, se considera la acción tutorial como una actividad orientadora intencional, como venimos diciendo, una actividad planificada, organizada, sistemática, intencional. En orientación no se improvisa, en orientación se valora, se evalúa, se diseña, se planifica, se sigue un proceso para dar una respuesta óptima a los objetivos de la labor que se vaya a realizar. En este sentido, es una actividad intencional que va a llevar a cabo el profesorado en ejercicio que esté realizando la acción tutorial en su propia función docente. Es una función inherente a la de docente. Inherente a la docente, muy especialmente, como decimos, a la de tutor. Lo que tiene que, entre sus acciones, entre sus funciones, tiene que llevar a cabo una labor de acompañamiento continuo y personalizado a cada alumno, una labor de apoyo, una labor de guía, una labor de ayuda. Quizás este es uno de los grandes conceptos de la acción tutorial. El profesor tutor ayuda, acompaña, guía, da soporte al alumno de una manera continua, al alumno o al grupo de alumnos y alumnas en función de las necesidades que se vayan detectando. En algunos casos, la acción orientadora tiene más sentido a nivel grupal y otras veces por tener que hacer, pues con un fin terapéutico remedial, pues hay que hacer una acción más individualizada, ¿no? O incluso también de prevención o de desarrollo. Pero en función de, como decimos, de las diferentes situaciones que pueda tener el alumnado. Esta labor, por lo tanto, es de acompañamiento continuo y personalizado, cada alumno y grupos de alumnos, para que ellos se garantice en ellos, como decimos, un desarrollo integral en todos los ámbitos, tanto la parte académica, como ya dijimos, la parte socioemocional, la parte personal y la parte profesional. Tenemos que ir dándoles herramientas al alumnado que lleven, como si fueran una mochila, ¿no?, a sus espaldas, de herramientas educativas para que puedan
salir lo más fuertes y airosos en las diferentes situaciones que se van a encontrar tanto a nivel social, personal, socioemocional como profesional. Dar herramientas precisamente que les permitan extrapolar los diferentes conocimientos adquiridos de los diferentes aprendizajes a contextos similares o parecidos y que puedan con ello pues, resolver, ¿no?, diferentes cuestiones que se vayan encontrando en su vida. En este sentido, hay que asegurar precisamente la interrelación cooperativa entre toda la comunidad educativa, especialmente con la acción del profesorado, con las familias y con el entorno. Por tanto, todo el profesorado tiene que ejercer esta actividad intencional en el ejercicio de su función docente, independientemente que se le asigne o no a algún grupo de alumnos y alumnas. No se trata, como decimos, como podéis ver en el manual, de convertir a profesores en orientadores, sino de poder poner en valor las funciones concretas, ¿no?, de la acción tutorial que tendría que llevar y convertirse en un facilitador, ¿no?, del propio proceso del desarrollo integral del alumnado. Por lo tanto, como función esencial, el docente tiene el acompañamiento continuo basado en la personalización del alumnado, adaptado, por lo tanto, a las particularidades, necesidades y aspectos que tenga el alumno o grupo de alumnos con lo que vaya a trabajar. Aspecto totalmente clave para dar respuesta a lo que venimos diciendo, ese desarrollo integral. Una labor que además tiene que ser transversal a todos los niveles del sistema educativo, desde el primer nivel, que sería la educación infantil, hasta la universidad. Una buena acción tutorial, un buen acompañamiento en todo el proceso educativo dará más opciones de éxito, más opciones de superar el sistema educativo y de evitar ese fracaso escolar al alumnado de una manera muy significativa, muy significativa. Por lo tanto, hay que integrarla correctamente, adecuadamente en todos los niveles educativos. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que de lo que podíamos pensar que fuera una acción solitaria o que recaiga simplemente en el profesor tutor o profesora tutora, esta demanda, esta labor tiene que estar en interacción, en integración con todos los actores implicados en el propio proceso educativo. El profesor tutor, la profesora tutor tienen un papel fundamental en que se lleve a cabo una colaboración con los diferentes agentes educativos. Una colaboración, una cultura de colaboración que, aunque va a liderar el tutor o tutora, se va a extender tanto dentro como fuera del centro educativo. Por lo tanto, requiere un gran nivel de coordinación, un buen nivel de complementariedad con los distintos agentes. Y en este sentido hablamos tanto con el resto de docentes que pueda llevar a cabo la labor con el resto del alumnado del grupo aula, como también, por supuesto, con las familias. Las familias son, como decimos, un agente fundamental, un soporte fundamental, de hecho son el primer nivel de socialización del alumnado y ello va a suponer que tenemos que también acompañarlos y facilitarles la información suficiente para que ellos desde su rol puedan profundizar o dar una cobertura lo más positiva posible a todos los aspectos que se trabajan desde el centro educativo. También los centros de salud, desde luego, cuando así se requiere, centros sociales, servicios de empleo, bueno, en función, ¿no?, de las diferentes cuestiones que nos vayamos encontrando con el alumnado. Todo esto, como decimos, desde un enfoque comprensivo e integral, desde las posibles reuniones que se realicen tutores y equipos docentes hasta las prácticas de seguimiento, cualquier aspecto, ¿no?, que tenga que ver con mejorar y con acompañar al alumnado, con ir dándole las herramientas, los recursos que comentaba, ¿no?, como si cada uno se llevara una mochila de recursos para poder afrontar su vida, tenemos que intentar, ¿no?, que sea lo más activos posibles, lo más proactivos posibles, lo más preventivos posibles y con ello pues poder favorecer el evitar el fracaso escolar del alumnado y tomar las medidas a tiempo antes de que pues sea demasiado tarde y el alumnado pues no consiga superar los objetivos que tenga que superar para poder conseguir la titulación académica.
Dentro del centro educativo resulta muy importante, como decimos todos, esa comunicación, esa labor de colaboración, esa labor de intercambio, tanto con docentes, con alumnado, con las familias, con equipo directivo también. Al final, todos son importantes. En este sentido, también el departamento de orientación es fundamental. Es importantísimo tener una buena comunicación con el departamento de orientación y estar también dispuesto, ¿no?, a facilitar la información necesaria para poder sacar adelante a nuestro alumnado. Otro aspecto importante son las asociaciones de madres y padres del alumnado. También hay que atender también a sus necesidades y entre todos construir una comunidad educativa que sea positiva para todos. Lo que sería fuera del centro educativo, también tendríamos que poner en valor precisamente el trabajo desde un enfoque intersectorial, ¿no? Todo lo que implicaría abordar pues esa labor coordinada con diferentes sectores, no solo de la educación, sino salud, empleo social, como venimos diciendo, ¿no? El poder coordinar también diferentes recursos especializados para poder dar pues, esa respuesta integral es fundamental. Es fundamental que cuando, por ejemplo, tenemos un alumnado que está, bueno, teniendo un seguimiento médico, está con unos especialistas médicos en lo que es el ámbito más sanitario, que además está teniendo pues, algún tipo de apoyo pues, en el ámbito más privado o cualquier aspecto, ¿no?, que vaya a ir emergiendo a lo largo del curso, el tener esa información de una manera coordinada para que todos pues, bueno, pues, nademos, ¿no?, pues, en el mismo sentido. Y eso es muy importante. Hablando, por lo tanto, que hay no solo recursos educativos, sino toda la parte de salud, de empleo, sociales, ¿no?, que pueden, bueno, pues, plantear algún problema para los alumnos y alumnas si no se da pues, una respuesta óptima a tiempo y si no se facilita pues, una coordinación, que no esté bueno, que no esté cada uno por su lado, que no esté descontextualizada la realidad educativa y que todos los implicados pues, puedan intervenir, conocer la realidad y poder trabajar en conjunto, ¿no?, como decimos, para abordar todas esas necesidades que nos vamos a ir encontrando de una manera globalizadora y poder precisamente detectar esas dificultades de alumnado para poder cooperar, para poder colaborar, para poder ayudar, como decimos, ¿no?, la palabra ayudar, que tan importante, a superarlas, es función fundamental y esencial del centro educativo. El profesor tutor se convierte, por lo tanto, en un agente de transformación social imprescindible en este proceso. A continuación, vamos a poner de manifiesto algunas de las dificultades con las que el tutor se suele encontrar a la hora de llevar a cabo, de poner en ejercicio sus funciones de acción tutorial. La primera cuestión es precisamente una falta de formación inicial. La importancia de la función tutorial en los distintos planes de estudio, en las titulaciones de maestro, aunque de una forma más destacada, y en la formación recibida por los docentes de secundaria en una formación más escasa, condiciona las distintas acciones que en este ámbito los docentes se ven capaces de desarrollar en el ejercicio de formación de su profesión. En este sentido, resulta importante precisamente poner en valor, ¿no?, que en los distintos planes de estudio habría que reforzar, habría que fortalecer, habría que aportar al alumnado mayores herramientas, mayores recursos para poder llevar a cabo esta labor. Asimismo, la falta de formación continua, la escasez de formación continua con respecto a estos temas, que ayude precisamente al profesorado a llevar a cabo estas acciones, a fortalecer sus propias competencias en ejercicio de la acción tutorial, buscando una acción educativa de calidad, también condiciona la misma, porque precisamente venimos diciendo, ¿no?, la necesidad de contar con unas herramientas, con una formación, con unos recursos con el que el profesor y la profesora pueda desempeñar de una manera más óptima su labor. El hecho de carecer de ello o de tener que hacerlo en algunos casos de una manera privada condiciona
atendiendo al interés personal de los profesionales, va a condicionar significativamente las oportunidades de concienciar y de poner en valor esta acción educativa. Asimismo, otro gran condicionante de la labor es el ratio profesor-alumno. Cuando tenemos ante nosotros un número muy elevado de asistentes a los que tenemos que dar respuesta, se complica enormemente el trabajo individualizado con los estudiantes, cuestión que resulta un aspecto fundamental para poder ayudar y acompañar y conseguir ese desarrollo integral del individuo. Es lógico pensar que cuantas más personas tenemos que atender, a menos necesidades vamos a poder dar cobertura. En este sentido, acercarse precisamente a la compleja realidad que cada uno de los estudiantes tiene es, por lo tanto, muy difícil si tenemos un número muy elevado de discentes a los que atender. Otro aspecto importante que podemos resaltar es el tema de la planificación y la sistematización. La escasa, precisamente, sensibilización hacia la importancia de la tutoría desde distintos ámbitos ha producido que ésta se haya visto carente de objetivos y de contenidos concretos, dejando para un lado precisamente esa necesaria planificación, organización, diseño, sistematización que la acción tutorial requiere. Porque se requiere, como decimos, ¿no?, de una serie de pasos, de una serie de objetivos, de una serie de aspectos para poder dar respuesta de una manera óptima y el poder contar con profesorado sensibilizado para ello sería un punto muy fuerte para poder conseguirlo. Lo contrario traería, pues como decimos, una dificultad para poder desempeñar la labor. Otro aspecto que condiciona precisamente la acción tutorial es la burocratización. Todo profesorado que es asignado a un tutor, como tutor a un grupo de alumnado tiene que llevar a cabo, como decimos, una serie de acciones, una serie de funciones que están vinculadas, entre otras cosas, a una serie de trámites administrativos y con ello a una serie de acciones concretas. Por lo tanto, tienen que descargar ciertas responsabilidades, se descargan en ellos ciertas responsabilidades tutoriales en esta figura del tutor burócrata sin poder asumir la función tutorial de todo docente, porque todo el tiempo que dedicamos a esa labor de burócrata nos resta de tiempo de trabajo, de diseño, de planificación y de atender, de escuchar, de mirar las posibles cuestiones que nuestro alumnado nos requiera. Otro aspecto importante a tener en cuenta es precisamente una falta de disponibilidad en el horario lectivo. Es cierto que en algunas etapas educativas se reserva un espacio semanal, un pequeño espacio semanal a la tutoría, pero la realidad es que además de que son espacios insuficientes para poder dar respuesta a ese tiempo que el alumnado necesita, es que hay profesorado pues, que no lo aprovecha para llevar a cabo acciones de tutoría, sino que en algunos casos, en sus mejores casos, se aprovecha para hacer tareas de otras materias que quedaron pendientes en horarios anteriores, ¿no? El poder sacar partido, el poder desarrollar una buena acción tutorial requiere pues, de un tiempo y requiere, claro, de un espacio-tiempo disponible y también de una disponibilidad del propio tutor para poder hacerlo y de una intención. También, muy vinculado a lo que acabo de comentar, se situaría la falta de disponibilidad en horario no lectivo, ya que para poder elaborar, para poder preparar, para poder planificar, para poder recabar información, para poder diseñar, para poder evaluar diferentes acciones relacionadas con la tutoría, se requiere de tiempo dentro de la jornada laboral que no hay, por lo tanto hay que utilizar un tiempo fuera del horario no lectivo. Y por lo tanto, esa atención, ese tiempo que no tenemos en nuestra jornada laboral suele ser insuficiente y en muchas ocasiones pasa a ser un condicionante
para poder hacer una buena acción tutorial. Y a veces cuando tenemos tiempo y tenemos alguna hora libre, pues tenemos que utilizarlo en cubrir otras necesidades del centro, como puede ser alguna guardia o algún otro aspecto que nos impide poder diseñar o elaborar o profundizar sobre alguna temática. Se puede dar el caso que nosotros, por ejemplo, detectemos que en nuestra aula exista algún tipo de convivencia disruptiva, que hay algún tipo de problema, entonces queremos analizar esa situación, queremos proponer algún tipo de acción tutorial, pues posiblemente preventiva, mientras no se detecte ningún caso concreto o alguna conducta compleja o que pueda ser dañina para el alumnado, y para poder articular esa situación pues necesitamos tiempo. Si no lo tenemos, va ligado, por lo tanto, a la voluntariedad del profesor tutor hasta qué punto está dispuesto a utilizar tiempo de su espacio personal fuera de su jornada laboral para poder realmente dar respuesta a esa situación y poder prevenir o poder ayudar de una manera óptima a su alumnado. Y no siempre, pues el profesorado cuenta, pues con ese tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta es el posible uso de las TICs. En este sentido, es un recurso que resulta muy útil, especialmente para todo el tema de comunicarse, de cooperar no solo con el resto del profesorado, con la familia, con cualquier otro agente que hemos comentado. Nos permite, por lo tanto, coordinar el trabajo que hay que hacer, pero a veces pues una mala integración de su propio uso puede causar lo contrario. Las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, pero también algunas desventajas, y en el ámbito educativo pues no va a ser menos. También su uso va a depender del éxito, de la propia labor educativa. En este sentido, es importante que los tutores reciban formación e información al respecto para poder hacer que estas herramientas sean más un aliado que un enemigo y que les ayuden realmente en el desempeño, en el ejercicio de sus propias funciones. Y también a este respecto, por último, una de las dificultades con las que se encuentra es precisamente la evaluación. Una acción tutorial que, como dije, es continua, planificada, organizada, sistematizada, requiere que sea evaluada, y por lo tanto el propio docente, como los estudiantes y el centro, va a tener que utilizarse para poder precisamente convertir la acción tutorial en una herramienta clave que ayude en los procesos de mejora, sin que cualquier actuación corra el riesgo de convertirse en algo arbitrario. Por eso es importante poner en valor el proceso, poner en valor el trabajo, y en este sentido recoger evidencias de todo lo que vamos haciendo para poder evaluar su efectividad, identificar puntos fuertes y puntos débiles que nos ayuden a dar respuesta a esta realidad de una manera satisfactoria. Por ello es importante ser consciente de estas dificultades, seguir trabajando para poder dar respuesta a las mismas, para poderle dar valor e identidad a la tutoría y que sea indiscutiblemente reconocida como un elemento clave de la calidad para la respuesta educativa. Es tremendamente importante dar y ofrecer todos los recursos que necesita esta labor para conseguir el éxito con el alumnado, para conseguir evitar precisamente el fracaso escolar. Precisamente, como decimos, en las situaciones de riesgo social, para poder entenderlas y poder abordar los diferentes factores que puedan afectar a la propia incluso exclusión del alumnado. Y hasta aquí sería un poco las cuestiones, a nivel general, entendidas como dificultades para poder entender en qué hay que poner, entre otros aspectos, el foco de atención. Al valorar nuestra labor de acción tutorial, un aspecto que tenemos que tener en cuenta es precisamente el centro educativo y el aula como un escenario de acción del propio tutor. Y tenemos que tener como gran objetivo del tutor el conocer en profundidad el centro educativo del que se forma parte. Cada centro educativo tiene unos atributos que lo caracterizan, que parten, entre otras cosas, pues del proyecto educativo,
del propio equipo de gobierno, las características de la población escolar a la que se refiere, los departamentos y equipos docentes, los servicios de apoyo disponibles, la cooperación y colaboración entre docentes, la relación con las familias o el clima del centro, entre otros. Son aspectos fundamentales que necesita conocer el tutor, que necesita conocer la realidad educativa de la que es parte para poder dar una ayuda y un asesoramiento y un apoyo acorde a las necesidades reales del centro educativo. En este sentido, podemos comprender cómo los centros educativos son espacios de convivencia, espacios en los que se producen muchas relaciones vivas, dinámicas entre los distintos miembros de la comunidad educativa y donde aparecen, como en cualquier ámbito, situaciones que pueden generar conflictos o situaciones, conflictivas que van a condicionar evidentemente el día a día. Para ello es fundamental, como profesionales de la educación, de la labor orientadora desde la acción tutorial, es trabajar desde el diálogo, desde la cooperación, desde la solidaridad, desde la transmisión de valores en nuestra sociedad y en nuestro propio centro educativo. Eso es fundamental para poder tener un estado de situación, una fotografía de nuestra realidad y con ello poder abordar mejor la labor tutorial. Entonces, como venimos diciendo, para poder conocer el centro educativo hay que entender cuáles son las cuestiones que lo configuran, los aspectos de los que forma parte del mismo, ¿no? Entre algunas de las cuestiones que hay que conocer es precisamente el proyecto educativo, el PE, que resulta el documento oficial en el que se van a explicar, se va a explicitar, ¿no?, la identidad del centro y los objetivos que el mismo persigue. Es importante, por lo tanto, conocerlo. Otra cuestión clave, como venimos diciendo, es conocer las características contextuales y la población a la que se atiende. Porque un centro educativo no es ajeno al contexto en el que está inmerso, a la comunidad en la que está inmersa y por lo tanto hay que conocer las características del propio barrio, del entorno, de la comunidad. Resulta esencial para poder llevar a cabo la labor de una manera más óptima. Resulta esencial para conocer precisamente cuál es el entorno en el que vive nuestro alumnado y ya poder empezar a ir detectando algunas necesidades fundamentales y poder ir priorizando aspectos a trabajar desde la acción tutorial. Tenemos que conocer también al equipo de gobierno, al que sería el equipo de dirección, son las personas que, como sabemos, ¿no?, pues tienen un papel fundamental en la contribución a la calidad educativa del centro educativo. Son las personas que coordinan, que dirigen el centro educativo y su labor, si es positiva, va a desempeñar pues, un proceso de mejora unida precisamente, ¿no?, al trabajo del docente, a la relación con los estudiantes, a las familias y con buena repercusión en el clima del centro, ¿no? Si trabajamos todos a la una, todos en la misma dirección, tendremos resultados mucho más óptimos. En este sentido, otro aspecto también a poner en valor es la rigidez, flexibilidad estructural, porque en ocasiones esta estructura es poco flexible, la institución escolar es a veces poco flexible y resulta que, que se presentan discrepancias a la hora de dar respuesta a distintos discentes, ¿no?, con diferentes problemas para adaptarse y esto va a dificultar pues, una intervención individualizada, consciente y sistemática que es la que realmente es necesaria en este tipo de situaciones. Por ello, pues dificulta precisamente la integración de los niños a quienes por su historia personal y social les cuesta más asumir esas dinámicas y rutinas escolares. Cuanta más rigidez, más dificultad tienen los niños y niñas para poder dar una respuesta positiva, para que se les pueda dar a ellos una respuesta positiva y se encuentren cómodos para desarrollar sus habilidades, competencias y puedan adquirir de una manera óptima los resultados, los objetivos académicos. También resulta importante conocer los departamentos, los equipos docentes, en este sentido, quiénes son los profesores del centro, quiénes son, con quién los conforman, cuáles son las disciplinas, ¿no?, en las que están especializados, ya que supone pues, un eje vertebrador de todo lo que es la programación
de la actividad diaria. Este trabajo interdisciplinar va a ayudar precisamente también a la atención educativa, ya que va a pensar, va a desarrollar, va a ayudar en el desarrollo integral del alumnado. También es importante que el tutora conozca cuáles son los servicios de apoyo disponibles. En algunos centros pues, se dispone tanto de departamento de orientación, internos, ahí depende un poco de las comunidades educativas. Si estamos hablando de educación infantil y primaria, hay comunidades educativas que tienen departamentos de orientación internos y hay otros que no tienen departamentos de orientación internos, pero tienen servicios externos. Son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica asignados a estos centros educativos. Además, puede haber también otros servicios de apoyo, de servicios de salud y de empleo en el ámbito de la acción tutorial. Pues resulta evidentemente importante reconocer y conocerlos a todos ellos, a los que tengan que ver y que puedan afectar el desarrollo de nuestro alumnado. Asimismo, esa relación con las familias desde el centro educativo es importante. Es importante conocer las diferentes asociaciones de madres y padres de los alumnos, las diferentes políticas de fomento también que el centro educativo tenga entre la familia y el centro educativo. Va a ser también un aspecto a considerar y tenerlo en cuenta como un posible recurso para colaborar y para mantener comunicación con ellos. Asimismo, el clima del centro resulta fundamental porque está inmerso la realidad educativa en él, y el conocerlo y ver cómo se relacionan los agentes implicados es importante para poder trabajar. De hecho, se considera que el clima escolar hace referencia también a la calidad y hace referencia al carácter de vida del centro, ¿no? Basándose precisamente en las vivencias que afectan a los miembros de la comunidad escolar. Y también otro aspecto que hay que poner en valor es el tránsito entre las etapas, ya que ese paso que tienen los alumnos entre las diferentes etapas es un momento crucial, es un momento muy importante de cambio para ellos, y por lo tanto puede ser también un momento de éxito o fracaso educativo en el alumnado si no se hace atendiendo a las necesidades de los mismos, ¿no? En este sentido hay que atender a las motivaciones explícitas o explícitas que las familias también puedan tener en la educación de sus hijos, y también poner en valor, ¿no? Todo lo que tiene que ver que tampoco es lo mismo la enseñanza en el ámbito privado, en el ámbito público. Hay ciertas cuestiones que son diferentes y que en función de eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para concluir con esta presentación, vamos a poner en valor precisamente al grupo clase como agente socializador clave. En este sentido, en el desarrollo infantil y juvenil, este grupo comparte distintos objetivos comunes y resulta un entorno muy importante para el aprendizaje de diversas competencias clave desde el punto de vista tanto académico, social como emocional. En este sentido, el aula se convierte en un espacio muy importante en el que el docente, el tutor, tiene que conocer algunas de las características generales que poseen los grupos de la clase. Por ejemplo, en ellos se establecen las relaciones no espontáneas, y dentro de la clase se darán subgrupos que sí pueden llegar a tener ese carácter. También pertenecen a una institución encargada de organizar los grupos. Se persiguen metas prefijadas y existe un líder no natural, el maestro. Hace ya bastantes años que hay distintas investigaciones, distintos trabajos que han destacado precisamente que la influencia que los amigos y el grupo de iguales tienen sobre la consecución de los objetivos académicos es importante, especialmente en la adolescencia. Por eso es un aspecto que tenemos que cuidar, que tenemos que ayudar, que tenemos que fortalecer desde la acción tutorial. Porque estos efectos de los amigos, de los grupos iguales, pueden tener tanto un carácter positivo como un carácter negativo. Y en el ámbito del fracaso escolar, establecer buenas relaciones entre los estudiantes puede ser un factor de protección muy importante y determinante para los mismos, ¿no? La propia influencia de los amigos y del grupo de iguales es tremendamente importante precisamente en estos estudiantes que estamos hablando más vulnerables. Por eso es importante también la prevención del fracaso escolar y el abandono temprano. Por ello es importante que sea un pilar fundamental conseguir una buena integración del alumnado en el aula.
Es importante tener en cuenta que como alumnos el aporte, el soporte, ¿no?, del docente, como ese acompañamiento, es fundamental, y el favorecer, por lo tanto, que ese contexto sea favorable para el desarrollo es un objetivo fundamental. Entre los distintos factores que tenemos que tener en cuenta, como el propio sentimiento de pertenencia a la escuela o la motivación académica, estos no son puramente intrapsíquicos, sino que se forman precisamente a partir de una red compleja de relaciones personales y sociales, variables que por lo tanto pues se van construyendo y que se mantienen o se van a transformar en contacto con los demás. En el aula tenemos que tener en cuenta que no solo se aprenden y enseñan conocimientos, destrezas o procedimientos, sino también que de forma intencionada se abordan, se aprenden, se enseñan actitudes, valores, se van a potenciar distintos sentimientos que conducen al alumnado a atribuir pues, un sentido de pertenencia al centro educativo y a poder elaborar su propio autoconcepto. En este sentido, por lo tanto, es importante abordar todas estas cuestiones para poder ayudar en gran medida a dar opciones de poder evitar pues, ese fracaso, ¿no?, del fracaso escolar que algunos de los asistentes sí tienen. Y hasta aquí sería este capítulo, este tema. Espero que haya resultado interesante para vosotros y cualquier duda pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y todas.